Las comunidades negras han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de las cuencas del Pacífico de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. La Ley 70 tiene como objetivo reconocerles el derecho a la propiedad colectiva y asimismo establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico. También fomenta su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar de que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad frente al resto de la sociedad colombiana. Cuando se presenta la invitación a reformar la constitución política de Colombia por medio de una constituyente, el pueblo afrocolombiano tenía dos visiones de su propio proceso. El movimiento cimarrón, integrado por profesionales y universitarios afrocolombianos, con su metodología de círculos de estudio y su referente a la lucha contra el racismo de Estados Unidos y Sudáfrica, y por otra parte, las organizaciones étnico-territoriales, conformadas por los campesinos negros de los ríos del Pacífico para la defensa de su territorio, contra las multinacionales. Estos dos frentes sociopolíticos tan distintos permiten entender por qué no se dio la unidad para participar en la constituyente como pueblo afrocolombiano. Por estas diferencias, no fue posible apoyar la candidatura de un solo representante por las comunidades negras a la constituyente. Esta no toma en serio la reivindicación del pueblo afrocolombiano, y por esto se inicia una serie de movilizaciones de las comunidades afro, entre ellas la toma pacífica de la Catedral de Lincora de Quibdó el 24 de mayo de 1991 y la toma de la Embajada de Haití en Bogotá. Los constituyentes indígenas y otros simpatizantes se negaron a firmar la nueva constitución si no se incluía al menos un artículo sobre la realidad del pueblo negro en Colombia, y así como una salida estratégica, se incluye el artículo transitorio 55 en la constitución de 1991, el cual establece que dentro de los años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el Congreso expedirá una ley que le reconocerá a las comunidades negras que han venido ocupando las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habría de marcar la misma ley. Habrán representantes elegidos por las comunidades involucradas y así la misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de estas comunidades para el fomento de su desarrollo económico y social. El 11 de agosto de 1992, mediante el decreto número 1232, se crea la Comisión Especial para las Comunidades Negras, de las que trata el artículo transitorio 55, y se establecen las funciones y atribuciones de la misma, darse su propio reglamento, cumplir con las funciones previstas en el artículo transitorio, identificar y proponer mecanismos para la protección y la identidad cultural y los derechos de las comunidades, entre otros. Cuando se agotaba el tiempo previsto por el artículo transitorio 55 y no se lograba la ley, se presionó por medio de movilizaciones de la comunidad negra el 5 de mayo de 1993. Con mucho esfuerzo se logró la Ley 70, que fue firmada por el presidente César Gaviria el 27 de agosto de 1993 en Quibdó, Chocó, e impulsada por los movimientos de presión de las comunidades negras. Tuvo la intervención del Ministerio de Hacienda, del Interior, de Agricultura, de Minas y Energía y de Medio Ambiente, encabezados por Guillermo Perry, Horacio Serpa, Gustavo Castro, Rodrigo Villamizar y Cecilia López respectivamente. La Ley 70 tiene como objetivo reconocerles el derecho a la propiedad colectiva a las comunidades negras. Asimismo, establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico. También fomenta su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad frente al resto de la sociedad colombiana. Consideramos actores de esta política pública al Gobierno Nacional, las comunidades negras, las corporaciones autónomas regionales y los consejos municipales. Los primeros buscan promulgar la ley. Las comunidades tienen como objetivo reivindicarse política, cultural y socialmente. Las corporaciones intentan no perder su capacidad económica sobre las tierras en cuestión, y los consejos municipales funcionan como un medio más inmediato para la intervención de los representantes de las comunidades. El problema radica en el establecimiento de las comunidades de la cuenca del Pacífico sin una legislación adecuada y buscan la adjudicación de estas tierras considerándose como minorías étnicas. De igual manera, intentan obtener una importante autonomía de sus tierras. Sin embargo, el gobierno debe mantener su control y soberanía sobre todo el territorio. Así, los consejos municipales sirven como reguladores de actividades dentro de dichas tierras. Ahora, las corporaciones mineras no desean que estas tierras sean adjudicadas siquiera. Estas son una de las grandes opositoras a la ley. Podemos considerar dos alternativas para la ejecución de esta política pública. En primer lugar, se resalta la alternativa de una política enfocada a la etnoeducación de las comunidades negras.
pues se hace crucial una educación focalizada para que responda a las necesidades de las comunidades negras, abarcando su historia, sus conocimientos y técnicas, valores, formas lingüísticas y dialécticas, asimismo sus aspiraciones sociales, económicas y culturales. Así, bajo los artículos 34 y 35 de la Ley 70 de 1993, se establece que la educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En consecuencia, los problemas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben tener en cuenta la cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes comunidades y destrezas de los individuos y en el grupo. Para la segunda alternativa se hace necesario que hayan garantías de representación política de las comunidades negras. Para comenzar, y bajo lo estipulado por el Decreto 1371 de 1994, en el artículo 46 de la presente ley, se establece que el Gobierno Nacional conformará una comisión consultiva de alto nivel con la participación de representantes de las comunidades negras de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Costa Atlántica. Asimismo, las comunidades negras de las que trate la presente ley participarán mediante un representante nombrado por el gobierno de una terna que ellas presenten en el Consejo Nacional de Planeación, creado por el artículo 340 de la Constitución Nacional, y se hará representación equitativa de las comunidades negras a las que se refiere la presente ley en las correspondientes consejos territoriales de planeación, de acuerdo a los procedimientos definidos en la Ley Orgánica de Planeación, al igual que en las curules establecidas para la Cámara de Representantes y el Senado. Esto beneficia a las comunidades y asimismo podrá regular un poco las acciones de las corporaciones de las tierras adjudicadas a las comunidades negras en donde ellas. Para comprender a totalidad el proceso que tuvo la Ley 70 de 1993, es necesario identificar qué organización fue la que la llevó a cabo. Basándonos en los modelos propuestos por el MUR, la Ley 70 de 1993 se adecua al modelo de implementación como proceso burocrático, ya que el modelo del proceso burocrático intenta identificar el efecto que tiene la autonomía y el comportamiento rutinario de los niveles inferiores en la puesta en práctica de la política. El problema analítico central de este modelo consiste en descubrir en dónde reside la autonomía y de qué modo pueden moldearse las rutinas existentes para lograr dar cumplimiento a los propósitos de la política. Se puede ver que el Estado, mediante sus instituciones, coordina todo lo relacionado con la política ya que en cada parte del territorio nacional existe una organización estatal encargada de hacer cumplir la política pública, encabezado siempre por el gobierno central. Este modelo burocrático presenta falencias en la Ley 70 en cuanto a que pese a que existe una organización donde cada subordinado debe cumplir y se tiene claridad en lo que se busca con la ley, hay una brecha entre la organización estatal que implementa y el objeto de la política, que en este caso son las poblaciones afrodescendientes. El objetivo de la ley, que es principalmente visibilizar, proteger y brindar espacios propios para estas comunidades, no se ve cumplido a totalidad, ya que quienes diseñaron la ley fueron personas que en su mayoría no pertenecen a estas comunidades y por tanto no logran implementarlas de manera adecuada. Es habitual que la política pública se desarrolle por un lado y que por otro lado diferente transiten las prácticas sociales, y las instituciones, con falta de voluntad política y de compromiso institucional, centralizan las decisiones, tienen un control deficiente, tampoco tienen una adecuada gestión para aplicar la normatividad existente, tienen una coordinación institucional débil, lo que hace que el seguimiento y la evaluación de las políticas implementadas sea débil, lo que contradice los propósitos de la legislación y hace difícil la implementación. Por lo tanto, hay una brecha entre la ley y la implementación de la misma. Sin embargo, como vimos en el modelo organizativo burocrático, la estructura estatal y específicamente de la Ley 70 de 1993 pertenece al enfoque top-down, ya que hay una concepción tradicional de un trabajo administrativo desarrollado de arriba hacia abajo, donde prima la jerarquía y la autoridad. Hay una distinción entre el campo político y administrativo y una constante búsqueda de eficiencia. Por lo tanto, se da una separación entre la formulación de la política y la implementación de las decisiones.
Es importante mencionar que la comunidad negra ubicada en el Pacífico colombiano, más específicamente en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, es considerada como un grupo con un bajo poder político, en donde su falta de recursos económicos y políticos los ubican como una comunidad con una baja influencia, que no logran una afectación relevante en las decisiones gubernamentales para la implementación de la política pública. A partir de todo esto, se puede definir a la comunidad como el objeto de la política pública dentro de un margen dependiente, lo que significa que, a pesar de que el Estado busque que haya una adecuada adjudicación de tierras para la presente comunidad, no quiere que exista una total autonomía por parte de las comunidades sobre estas tierras para poder mantener el control y la soberanía sobre todo el territorio. Por lo tanto, con ayuda de los consejos municipales de las comunidades negras, logrará llevar a cabo las regulaciones de las actividades dentro de dichas tierras, ya que el interés principal es mediar para que haya una relación estrecha con el gobierno nacional y que lo establecido por la ley sea cumplido y respetado. Por lo tanto, hay una negociación entre las comunidades afro con el gobierno nacional, sin dejar de lado las grandes corporaciones mineras que no desean que sus tierras sean adjudicadas a las comunidades negras, ya que perderían las ganancias que provengan de dicho territorio, lo que significa tener que compartir y repartir los ingresos con las comunidades negras los perjudicaría a ellos. Es por esto que desean que no se dé una aplicabilidad de la ley, a lo que según Ingram determina con un costo de información alto, ya que hay objetivos ambiguos donde obviamente al gobierno le conviene tener el apoyo de las comunidades negras y asimismo el apoyo de las industrias privadas que sean afectadas por esta ley. Conoce perfectamente la situación de ambas posiciones y los intereses particulares de cada uno. Por esto mismo, los costos de negociación son altos, ya que por un lado está el interés del gobierno por fomentar el desarrollo social en el país, que le dará apoyo político, y por el otro el interés privado y económico de las industrias. Es por esto que el costo de la negociación es alta. Lo que nos lleva a entender que en el momento de la formulación de la política pública todo se ve muy positivo, independientemente de los conflictos de intereses que se perciban desde ese momento. Realmente que la ley busque promover los derechos de la comunidad afrocolombiana en el país para que haya más inclusión, se disminuya la desigualdad, la discriminación, que ellos como minoría y como comunidad negra en la ley se les otorgue una oportunidad de desarrollo económico, es simplemente el primer paso, porque en el momento de la implementación vemos que aún hay grandes tasas de desplazamientos, que no hay participación ni representación política de esta minoría y que realmente los objetivos de la ley en su totalidad y en su gran mayoría siguen sin cumplir. La evaluación de la Ley 70 de 1993 no ha sido muy favorable, puesto que varios de sus objetivos han quedado en espera y muchos otros no se han cumplido. La gráfica muestra la ubicación de la población según el censo de 1993, la gráfica de la derecha según el censo del 2005. Se puede observar la diferencia entre ambas medidas. La población afrocolombiana se ha visto obligada a dejar el campo debido a procesos de migración y de desplazamiento forzado hacia centros urbanos, significando que las políticas de protección y posibilidades de desarrollo en sus propios territorios no han tenido efectos positivos. Este punto es crucial, ya que uno de los objetivos principales de la Ley 70 de 1993 era la apropiación de territorios históricamente de comunidades negras y evitar la migración por obligación o desplazamiento de la comunidad. En temas de inclusión de la comunidad afro, la Ley 70 tampoco ha respondido de la mejor forma. La insatisfacción del derecho del empleo afecta especialmente a jóvenes, mujeres afrodescendientes. En lugares como Buenaventura, el nivel de pobreza se explica, entre otras razones, por las altas tasas de desempleo del 29% y subempleo del 35%, y por los bajos niveles salariales. 63% de los ocupados ganan menos de un salario mínimo. La encuesta de Capital Social del 2007 reveló que para el 51,3% de las afrodescendientes del departamento, su etnia constituía la principal razón por la que el empleo les hubiese sido negado. Según Afrodes, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados,
Una de las principales razones de las falencias institucionales para aplicar debidamente las políticas públicas a favor de la población afrodescendiente tiene que ver con la incapacidad para aplicar un enfoque diferencial étnico afrocolombiano. Entre otras razones, las fallas se deben al hecho de que las dinámicas institucionales orientadas a favorecer a la población afro en situación de desplazamiento y o confinamiento ha girado en torno a, primero, la creencia de que la falla de una norma se corrige con otra norma. Segundo, el desarrollo de procesos de diseño con un ritmo que no se corresponde con la gravedad y profundidad de las dinámicas que continúan vulnerando los derechos de la población afrodescendiente. Además, el mantenimiento y la profundización de programas y proyectos sin enfoque diferencial, al que la población debe tratar de acceder dada la precariedad de la situación en que viven. Por último, la existencia de esquemas de participación que aún no desarrollan en forma adecuada los lineamientos reconocidos para garantizar el derecho a la consulta previa y a los cuales no se asignan recursos suficientes para generar las condiciones requeridas. A manera de conclusión, entendemos que varias de las falencias de esta ley se deben a la débil capacidad institucional para ejecutar los programas y los proyectos, que también limitan la efectividad de las políticas. En los documentos COMPES destinados a las regiones del Pacífico, se reconoce explícitamente como una de las mayores limitaciones la baja capacidad institucional de las administraciones municipales y el Departamento del Chocó para orientar, distribuir y focalizar mejor la inversión, debido a su debilidad para planear, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y ejercer control sobre las acciones al ser implementadas.